tenemos esta preciosa oportunidad de poder alabar y exaltar su nombre. ¿Sí, hermano querido? Gloria a Dios. Hoy tenemos Santa Cena. Podemos compartir en la comunión con Dios y la comunión entre hermanos. Qué precioso momento. Por eso estas alabanzas que cantamos y le adoramos al Señor y en agradecimiento a Él, ¿no? Por haber ido a la cruz, por haber muerto por nosotros, por haber dado su vida para que nosotros tuviéramos hoy una oportunidad, una salida de poder estar en comunión con Dios. Qué hermoso es estar en comunión con Dios, ¿no? Y oremos, hermano querido, para que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que también vengan al arrepentimiento y puedan tener esta relación que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo. Qué precioso, ¿no? Qué glorioso. Bueno, les invito a abrir la palabra de Dios. En el libro de Isaías. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento o el Viejo. Isaías, en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. El Señor hoy nos quiere traer un mensaje como todas las veces que abrimos su palabra y vamos a ella, el Señor nos habla, ¿sí? Isaías capítulo 45, versículo 22, hermanos. Gloria a Dios. Isaías 45, verso 22. Y le he puesto como título a este sermón, mira a Dios, mira a Dios. Y yo le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer su palabra. Isaías 45, verso 22. Y dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Lo leemos nuevamente? ¿Algún hermano que lo quiera leer? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios, gracias, hermano. Podemos tomar asiento, gracias. Qué hermoso, ¿no? Sabemos que el único Dios es Él, y no existe otro Dios fuera de Él, hermano querido. Y saben que ni lo habrá, no habrá. Él es el único Dios. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. No lo creó en vano, sino para que fuera aquí la tierra, dice su palabra en versículos anteriores, para que la tierra fuera habitada. Para eso creó Dios la tierra. Y no solamente eso, sino que creó al hombre y a la mujer con el fin de que le adorasen. Acá podemos ver, hermano querido, en el contexto anterior, de que Dios estaba mostrando por la idolatría del hombre, que buscaban hacerse imágenes y adorar a dioses paganos, a dioses que no son Dios, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, oídos y no oyen. Por eso él decía, el único Dios, el único que trae salvación es Él, para adorarle, el único que creó los cielos y la tierra, el que tiene potestad y que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Qué precioso, ¿no? Entonces los creó al hombre y a la mujer con el fin de que le adorasen, con el fin de tener una relación con Adán, como de un padre a un hijo. Ese fue el motivo, y los puso en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrasen y lo guardasen. Y vemos su palabra que dice: mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 del verso 16 y 17. De todo árbol podían comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque ciertamente que si de él comieres, morirás. Dios colocó este árbol, hermano, de la ciencia del bien y del mal en el huerto, y le dijo a Adán esto, que no debía comer. Le dio una orden, le mostró que no debía comer. ¿Y por qué era la consecuencia? Porque si comía, iban a morir. Ahora,
Después vamos a ver más adelante que Adán y Eva comen de ese fruto. ¿Ellos murieron físicamente? No, hermanos. Era una muerte, se estaba tratando de una muerte espiritual. Si bien Dios le dijo al hombre, del polvo eres y al polvo volverás. Esa muerte incluyó todo el ser del hombre y de la mujer. Pero esa muerte trajo una separación con Dios. Pero tengamos presente que Dios le dio libertad al hombre de elegir. Eso es lo precioso. Dios no lo puso al hombre así como un robot y diciéndole las cosas que tenía que hacer y punto. Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio esa libertad para poder expresarse, para poder tomar decisiones. Le dio el libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué quiere decir? Es actuar o proceder libremente en tu voluntad. Eso es precioso, hermano. Porque Dios es un Dios amoroso. Porque Él quiere el bien para nosotros. Y nos dio esa libertad para escoger. Obvio, para escoger lo bueno. Por eso Dios le dijo de que obedeciera en este caso y no comiera de ese fruto, porque si no, ciertamente moriría. Y al decir ciertamente, hermano, la palabra de Dios es firme. Y así va a suceder. ¿Sí? Y vemos su palabra en Génesis 3:6 que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Mientras Adán y Eva miraron a Dios, ellos permanecían confiados de su Creador, porque habían puesto su mirada en aquel que lo creó, en aquel que lo hizo. Ellos habían encomendado su vida a Él, ¿y cómo estaban ante Dios? Estaban seguros, estaban sin miedos, ¿sí? Pero al haber puesto los ojos en el fruto, dice que Eva que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella puso su mirada en ese árbol, lo deseó, codició ese árbol, de lo cual Dios les había dicho que no lo tomaran. ¿Qué obtuvieron a raíz de esto? Hubo una consecuencia, y esa consecuencia fue la muerte, es decir, la separación para con Dios. ¿Y por causa de qué fue? De la desobediencia. Pero esa desobediencia que trae el pecado, hermano. Por causa de no poner la mirada en Dios. Dice que cuando ellos pecaron ante Dios, se encontraron como se escondieron. ¿Y qué tuvieron? Vergüenza y algo más. Y miedo. Tuvieron temor. Porque se sintieron desamparados. Estando en la presencia de Dios y en la relación con Dios, vos te sentís seguro. Y ellos sintieron esa separación. Por eso Dios los estaba buscando. ¿Dónde se encontraban? Y ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Por causa de no haber puesto su mirada en Dios. Por eso qué importante es mirar a Dios. Qué importante es no mirar en el fruto que Eva estaba mirando, porque era codicioso, era hermoso. Pero ella tenía que mirar a Cristo Jesús. Por eso mirar atentamente lo que Dios nos dice, ¿qué trae? Trae como consecuencia la vida eterna. Si nosotros miramos a Dios, con Él vamos a encontrar la salvación. No obedecerle, que nos trae. El resultado es la separación, no es estar con Él, estar lejos de Él, estar en tinieblas, estar inseguros, estar desesperados, estar con miedo. Así camina el mundo, en incertidumbre, hermano querido, porque no tiene a Dios. Pero Dios está para todos, para todo aquel que quiera venir a Él. Y a través de esto provoca, esa desobediencia provoca la separación, la destitución, porque dice que ellos fueron echados del huerto, hermano. Y allí puso ángeles, custodiando el árbol de la vida. No vaya a ser cosas que tocaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre, porque ya son como uno de nosotros, que conocen el bien y el mal. ¿Con quién hablaba Dios? Con Jesús. Ahí vemos las tres personas en Cristo. Entonces, podemos ver, hermano, que esta consecuencia no fue solamente para Adán, sino para toda la humanidad. Lo vemos en Romanos 6:23.
Dice, porque la paga del pecado, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paga del pecado, el resultado de haber desobedecido, que trajo la muerte. Pero hay algo que dice más, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el regalo para nosotros. Y miramos y escuchamos la lluvia como cae, ¿no? Y Él trae estas bendiciones sobre los buenos y sobre los malos. Disculpe que no sabemos del mensaje, pero para los hermanos que están en las redes, está lloviendo y sentimos cómo cae la lluvia aquí en General Dehesa. Y Él es tan bueno que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Qué precioso. Entonces, vimos, hermano querido, que Adán, mientras tenía sus ojos puestos en Dios, ¿cómo se encontraba? ¿Cómo estaba? Estaba salvo. Él estaba confiado. Pero cuando quitó los ojos de lo que Dios le había establecido y había dicho, fue separado de su presencia. Es tremendo, hermano, ser separado de la presencia. Se cortó esa relación por causa de la desobediencia, por causa del pecado. ¿Vieron lo que hace el pecado? Por eso el mundo, hermano querido, está separado de Dios por causa del pecado, por haber pecado. Porque Romanos 3:23 dice, porque muchos quizás pueden decir, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? Pero ahora dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no fue solamente Adán, y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerdan que en mensajes anteriores veníamos hablando que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, no lo hizo en pecado original, porque lo hizo a su imagen y semejanza? Pero el hombre se desvió, tomó sus propias decisiones, no mirando a quién, a Dios, sino que poniendo sus ojos en los deseos de este mundo y en las cosas pecaminosas. Por eso el hombre pecó, y por pecar está destituido de la gloria de Dios. Son conceptos que los tenemos que tener claro, y la iglesia lo tiene claro, por eso adora y glorifica a Dios. Ahora, cualquier pecado, por más grande o pequeño que sea ese pecado, ¿qué hace? No, aparte de Dios. No, pero sí un pecadito, así, es una mentirita. No, hermano, por más pecado de muerte, digamos que alguien haya matado a alguien o otra persona haya mentido, es pecado igual para Dios, tanto grande como pequeño. ¿Qué hace ese pecado? Nos conduce a dónde? A la muerte. Nos conduce a la separación, nos separa de Dios. Pero también tenemos que tener presente, porque dice que Dios, que lo miráramos a Él, que Él es ¿qué? Salvación. Entonces, tenemos que saber que también nuestros pecados pueden ser perdonados. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados por medio de ¿qué? Del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús, nuestros pecados pueden ser perdonados, porque Cristo Jesús, al venir a Él, es nuestro Señor y nuestro Dios. Él es el que nos une en esa relación para con Dios. Esa separación que tuvo Adán para con Dios, Cristo Jesús vino y la unió para todo aquel que viniera a Él y creyera en Él. ¿Para quiénes, hermano? Para aquellos que pusieran su mirada. Por eso es importante poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Dónde pones tu mirada? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Qué decisión tomamos ante esto? ¿Ponemos nuestra mirada en Dios? ¿Ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús? ¿O en las circunstancias, en las cosas de la vida? Aunque nosotros creamos que están haciendo algo bueno o agradable a los ojos de Dios, codiciable, como en el caso de Eva, muchas veces lo vemos que es atractivo y decimos que es bueno a nuestro parecer. No desviemos nuestra mirada. Aunque nosotros creamos que hacen, pongamos nuestra mirada en Cristo.
y vayamos a su palabra, creámosle a su palabra, busquemos y mantengámonos firmes en lo que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído en Cristo, nosotros hemos creído en Dios, el único Dios que nos dice Isaías, no hay otro más fuerte, no hay otro que existe, Él es el único. Y fuera de Él no hay otro, hermanos. En ese Dios creemos, en ese Dios precioso que contiene todas las cosas en Él mismo, en su misma esencia, y que creó todas las cosas. Por eso mantengámonos firmes en Él. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan ese relato de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33? Cuando Jesús caminó sobre las aguas y viéndolo los discípulos que se encontraban allí en la barca, Mateo 14, 22 al 33, para que usted después lo lea y lo medite. Cuando la barca estaba siendo azotada por las olas y por el fuerte viento, se turbaron. Los discípulos que estaban en la barca y creyeron que el que venía era un fantasma, porque lo vieron a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Y qué más pasó? Se turbaron y se atemorizaron. Ese mismo temor que vino también en Adán y Eva, estando ellos separados. ¿Pero qué les dijo Jesús? Él les dijo que tuvieran ánimo y que no temieran. Entonces, cuando Él les habló, cuando ellos oyeron que era Jesús, que era el que con Él estaba, hubo tranquilidad en su corazón. Pero Pedro, fíjense, Pedro le dice a Él que si era Él que le dijera que fuera caminando hacia Él sobre las aguas. ¿Y Jesús qué le dijo? Él le dijo que viniera. Entonces Pedro fue. Pero cuando su mirada se desvió al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Empezó a hundirse. Él sacó la mirada de Dios, de Cristo. Él estaba mirando atentamente a Cristo, porque Jesús le dijo que viniera. Pero cuando sacó la mirada de Él, Pedro empezó a hundirse. Entonces, cuando empezó a hundirse, empezó a entrar temor. Vio que las olas eran grandes, vio que el viento fuerte azotaba, y que él no podía sostenerse porque había desviado la mirada de Cristo. Entonces le pidió socorro, que lo salvara, y que lo salvara y que lo ayudara. Cristo Jesús hacia de él, lo tomó y lo salvó, ¿no? Entonces podemos ver esta situación, y aún le dice después, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? La duda viene, hermano, cuando nos retiramos nuestra mirada de Cristo Jesús. Cuando retiramos nuestra mirada de Dios, cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a estar siempre confiados en lo que Él nos dice, para que podamos cumplir su palabra. Si nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo Jesús, al igual que Pedro, eso imposible que estaba sucediendo, o que pudo hacer Pedro de caminar sobre las aguas, es posible para Dios, porque para Él todo es posible. Simplemente les mostraba su poder y su maravilla a los discípulos. Porque después, cuando Él subió a la barca, hermano querido, el mar se calmó, el viento dejó de soplar fuerte y hubo tranquilidad. Entonces ellos que dijeron verdaderamente, era para mostrarles que Él era el Cristo de la gloria, que Él tenía todo el poder, que Él tenía la potestad sobre el viento, sobre las situaciones y sobre las condiciones, en este caso climáticas. Por eso, hermanos queridos, poniendo nuestra mirada en Él, nosotros vamos a estar firmes y confiados, permaneciendo en Él, más allá de las circunstancias que vengan, sean cuales fueran las circunstancias que nos toquen vivir. Hay circunstancias que son difíciles. Hoy hay hermanos nuestros que están pasando situaciones difíciles. Oremos por ellos. Hermanos que están siendo perseguidos, que están corriendo y escondiéndose porque predican el Evangelio. Están siendo amenazados de muerte y de persecución. Hay otros hermanos que están enfermos. Hay otros que están en tribulación, en angustia, en dolor. Pero ninguna de estas circunstancias es mayor si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Si nosotros miramos a Dios, que Dios trae salvación.
Ningún obstáculo, hermano, que se nos cruce en el camino podrá ser mayor a esto. Porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él prometió. Y si Él lo prometió, nosotros le creemos. Y no solamente que le creemos, sino que vivimos el día a día. Porque cuando acudimos a Él, Él nos responde. Nadie más puede ser testigo que tu vida misma, hermano querido, de que das vos testimonio de que Cristo vive en tu vida. Dios ha hecho obras en tu vida, te ha librado, te ha guardado, te ha protegido. Qué precioso. Por eso debemos siempre, hermano querido, en todas estas imposibilidades o situaciones que creamos que nos superan a nosotros, debemos siempre esperar su voluntad. No somos quien para torcer la voluntad de Dios. No somos quien para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Hoy muchos predican de esa manera. Y dicen, le decretan, le ordenan y le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Creador, nosotros solamente estamos bajo su voluntad. ¿Y qué decimos, Señor? Como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el unigénito, mostró esa humildad ante su Padre, Él sobre quien tenía complacencia, y mostró su humildad diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿quiénes somos nosotros para darle orden a Dios? No sé si muchas veces usted lo escuchó. En medio de la ignorancia, gente queriendo torcer el brazo y la voluntad de Dios. Hermano querido, nosotros tenemos que decir que se haga tu voluntad. Porque ¿cómo es la voluntad de Dios? Es perfecta y agradable. Su voluntad es perfecta y agradable. Entonces, cuando caminamos en esa voluntad, es porque estamos mirando atentamente a Dios. Porque estamos mirando a Cristo. Porque estamos puestos nuestros ojos en Él. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, somos transformados en qué, hermano? De gloria en gloria, en la imagen misma, en su imagen. Somos transformados al contemplarlo, al estar en Él, al no desviar nuestra mirada en Él. Porque al estar mirando a Cristo es simbólico. Cuando decimos mirando, quiere decir que al acercarnos a Cristo, hay otra versión de la palabra de Dios que dice al acercarse a Dios, en Isaías, al acercarse a Dios, es la única salvación. Al poner nuestros ojos en Él, nosotros vamos a poder permanecer y vamos a ir caminando de gloria en gloria, porque vamos a ir perfeccionando nuestra vida en Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo, porque Él es nuestro Señor. Pero esto lo hacemos por fe, hermano, y no por obras. Como decíamos domingo anterior, por fe en quién, en Cristo Jesús. Ningún esfuerzo propio, ningún esfuerzo que nosotros hagamos, como el de Pedro, podía haberlo ayudado a caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas porque puso su mirada en Jesús. Y Jesús le dice, ven. Entonces esa imposibilidad puede ser posible porque Él todo lo puede. Pero nos lleva esto a ser ¿qué? Dependientes de Cristo. No quiere decir, hermano, que nosotros vamos a salir a caminar por las aguas. ¿Sabe que me enteré en Río Tercero? Había un hermano que estaba tan compenetrado con estas cosas que quiso caminar por el Río Tercero en las aguas. Lo tomó de esta manera porque no escudriña la palabra de Dios como nos dice la Escritura. No porque Pedro lo hizo, todos nosotros vamos a caminar sobre las aguas, sino que y se empezó a hundir. La persona se empezó a hundir, tuvo que volverse, creyendo que si Pedro lo pudo hacer en Jesús, Él también lo podía hacer. Vemos, hermano querido, en la ignorancia de estas cosas.
nosotros debemos conocer la palabra, cuál es el significado de que nos enseña y nos muestra de esta situación que le pasó a Pedro. Es de confiar en Cristo, es de no, que es lo que venimos hablando, de no retirar la mirada de Cristo, que ante las situaciones que sucedan, es de depender 100% de Cristo. Si nosotros no dependemos 100% de Él, entonces el otro porcentaje es el que nos va a llevar a desviar nuestra mirada. Si nosotros dependemos el 60% de Cristo y el 40% en las cosas de este mundo, nos van a llevar a desviar nuestra mirada. Y las circunstancias nos van a poder. Pero en Cristo Jesús, si estamos en Él, vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, en medio de las situaciones adversas. Recuerda que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No dijo: en el mundo van a estar felices. Espérenme, total, yo ya vengo. No, tendréis aflicción. ¿Cristo sufrió aflicción? ¿Los apóstoles sufrieron aflicción? ¿Ellos tuvieron dolor? Sí, hermano querido. La iglesia también tiene aflicción. Por eso que estamos esperando, atentos su venida, porque sabemos que un día eso no va a suceder más. No va a haber más lloro, lágrimas, lamento, dolor, tristeza, angustia. Un día vamos a estar con Él por la eternidad. Estamos, pero todavía no. Somos salvos, pero todavía no. Porque literalmente tenemos que llegar. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso dijo Dios: miradlo a Él, miradme a mí. Él es el Dios, Él es el único. Cuando Pedro sacó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Y le puso las circunstancias, vio que las olas lo rodeaban, vio que el viento soplaba fuerte y comenzó a hundirse. Si nosotros sacamos, hermanos queridos, la mirada de Cristo Jesús, nos vamos a hundir. Que realmente nosotros tengamos esta disposición. Y para poner la mirada en Dios, debemos conocer su palabra, debemos escudriñar su palabra, debemos andar en su palabra, en sus preceptos, para poder llevar una vida conforme a su voluntad y una vida en reposo, hermano. Si bien nosotros andamos y caminamos, pero estamos seguros y firmes en Cristo Jesús, en cualquier circunstancia que nos pase. Ahora imaginémonos que esta noche, o esa noche de tormenta, no había tormenta, no había viento fuerte, las olas no se estrellaban una con otra, estaba todo calmo, que el mar de Galilea estaba calmo, ¿no? Planchado, como decimos nosotros. Imagínense esta situación. Pedro, ¿podría haber Pedro caminado por las aguas? Él podría haberlo hecho, digamos, siendo que las circunstancias estaban todo tranquilo, ¿lo podría haber hecho? No, hermano querido. No, porque si Cristo no lo llamara, Él no lo podría haber hecho. Pero esas circunstancias alrededor que sucedían y que sucedieron en ese momento, al igual que el fruto que tenía Eva allí, que era codiciable, que comió y le dio a Adán, esas circunstancias, esos momentos no son impedimento para quitar la mirada de Cristo. Son el resultado de lo que sucedió. Pero no es un impedimento. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No poner nuestra mirada en aquello como Eva deseaba, o en cosas que a nosotros no nos edifican. ¿Y cómo sabemos de cosas que a nosotros nos edifican? Por su palabra. Porque cuando vamos a su palabra, Él nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos dice cómo debemos andar. Y no solamente eso, sino obedecerla, hermano. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en Dios y obedecemos su palabra, sabemos que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, del versículo 2. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Hebreos capítulo 12, verso 2. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe, hermano. En Hebreos 12, versículo 2. Gloria a Dios.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense qué precioso. ¿En quién debemos poner nuestra mirada? ¿En quién debemos poner nuestros ojos? En Cristo Jesús. Él es todo para nosotros, el autor y consumador de la fe. Él cuando murió dijo, consumado es, hecho está. Gloria a Dios, qué precioso, había gozo en los cielos, hermano. Los ángeles saltaban y brincaban y bueno, y festejaban, ¿no? Porque Cristo Jesús había vencido. De la misma manera en que Pedro y los discípulos aprendieron de Cristo en poner su mirada en Él, porque ellos les trajo una lección, aprendieron de esto. De esa misma manera que lo pusieron en aquel que los podía salvar, también su iglesia, cada uno de nosotros, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y nosotros cuando ponemos su mirada, sabemos, hermano, que no estamos solos, que estamos caminando con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros para ayudarnos, para darnos consuelo, para guiarnos a toda la verdad. Él está con nosotros. Por eso, hermano querido, Él es el que nos guía y nos advierte de que continuamente estemos allí poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, manteniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Por eso te animo, hermano querido, a que mantengamos nuestros ojos en Él, a que pongamos nuestra mirada en Él, el único, el autor y consumador de la fe, el único que puede salvarnos. Dios lo dijo, Él trae salvación y Él la trajo, fue Cristo Jesús para nosotros, porque Él es el único Dios. Por eso, hermano querido, miremos a Dios, quien nos puede salvar. Miremoslo a Él. Él nos puede salvar por medio de Cristo Jesús. Yo te animo a que permanezcas firme, a que estemos confiados en la roca que es Cristo, a que nos mantengamos nuestra mirada, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sin fluctuar. Mantengámonos firmes. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, nosotros vamos a poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Y vamos a poder caminar esperando su venida. Yo te invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y le decimos al Señor, amado Dios, Padre, sé que un hombre no puede caminar sobre el agua, sea en condiciones tormentosas o tranquilas. Asimismo, sea que haya problemas en mi vida o no, no puedo regirla sin Jesús. Apartado de ti, no puedo hacer nada. Por lo tanto, te pido que me ayudes a hacer tu perfecta voluntad, a mirarte a ti, oh Dios, a mantener mis ojos en Cristo Jesús, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermano, vamos, después de este mensaje, vamos a pasar a participar de la cena del Señor. ¿Sí? Para nuestros hermanos que están en línea, allí en las redes, tengan preparadito el pan y el vino, así participamos como cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, está Patricia y Ruth, que ya preparando, ¿sí? La pastora Patri. Gloria a Dios. Muy pocas veces le digo a la pastora Patri, digo Patri. Bueno, a nuestra hermana Patricia. Le damos gracias al Señor, hermano querido. Qué precioso. Y yo les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios. Capítulo 11, disculpen. 1 Corintios capítulo 11.
versículo 27. Versículo 23, disculpen. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Acá vemos que el apóstol Pablo le estaba instituyendo la cena del Señor. ¿Cómo participar? Le ponía en orden, hermano, porque los corintios, muchos eran gentiles, había judíos, pero muchos eran gentiles, y llevaban una vida desordenada en lo que correspondía en su cotidiano vivir, ¿no? Pero bueno, entonces unos comían primero, otros después, y no había un orden. Pablo instituyó la cena, que no era una simple comilona, como quien dice, sino que era una cena que se hacía en memoria de Cristo. Era tener presente ese sacrificio de Jesús, la vida de Jesús puesta en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Por eso lo hacemos nosotros en memoria de Él. Y no solamente eso, hermano, sino que nos dice también que nos examinemos a nosotros mismos. Y vamos a tener un momentito, que nosotros en nuestra vida, en nuestro ser, estemos allí y nos examinemos. Si hay algo que impide, si hay algo que molesta, si hay algo que perturba nuestras vidas, tengamos esa comunión con Dios para ser librados de todo. Examinémonos para que no haya ninguna raíz de amargura, para que nosotros podamos participar en la plena comunión con Él y con nuestros hermanos. Nos tomamos este tiempo. Son símbolos, hermano. En otras ocasiones lo mencionamos. Esto no se convierte en el cuerpo ni en la sangre de Cristo. Simplemente son símbolos para que nosotros podamos entender y comprender de que esto simboliza a Cristo Jesús. ¿Sí? Adelante. Señor, oramos por el pan, que es símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue molido en aquella cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por haber dado la vida por nosotros. Lo hacemos en memoria de ti. Señor, te agradecemos
especial y tan hermoso para nosotros tus hijos, que es recordar que el símbolo de este vino es tu sangre preciosa que fue vertida en esa cruz derramada para limpiar todos nuestros pecados, de todo el mundo, de todos aquellos que creen en ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Lo hacemos en memoria de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así participamos, nuestra hermana Belén, entregando el pan y el vino para los hermanos que están en las redes sociales. Tomemos allí el pan y el vino, compartimos en comunión con ustedes, mis queridos hermanos. Así participamos del pan y del vino, en el nombre de Jesús. Cantamos al Señor una alabanza. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Gracias te damos, Jesús, porque junto con tu pueblo, con tu iglesia, con tus escogidos, tus santos, hemos podido participar de estos símbolos sagrados, de este mandamiento que tú nos dejaste, Jesús, esperando tu venida,
esperando, Señor Jesús, que tú regreses a buscarnos. Nos mantenemos firmes, fieles a ti, mirándote a ti, oh Dios, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Gracias te damos por este momento precioso que podemos compartir contigo, Dios, y como cuerpo de Cristo, con la familia de la fe, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, ha sido un gozo precioso poder compartir este momento con ustedes, con los hermanos que están en redes. Bueno, y nos esperamos el domingo que viene.